Bienvenido a Espiritualidad sin Humo, tu canal espiritual. ¿Qué tal te sientes hoy? ¿Estás cansado? ¿Hay muchas cosas que hacer? ¿Qué tal fue tu semana? Seguro que fue una semana de mucho trabajo, de muchas cosas que hacer. Y seguro que por más que quieras dormir y descansar, por más que intentas relajarte, ese cansancio no se va con nada. Muchos estamos igual. Se ha normalizado demasiado estar al borde del colapso y aún así seguir y seguir. Se ha normalizado que estemos quemados. Y de ahí nace el burnout. Es de lo que quiero hablarte hoy, de cómo nos afecta y por qué realmente ocurre lo que hay detrás de todo esto. El término burnout viene del inglés y literalmente significa algo así como estar quemado o consumirse por dentro. Y la verdad es que el nombre no podría describirlo mejor, porque eso es exactamente lo que muchas personas sienten, como si toda su energía se hubiera ido apagando poco a poco, hasta quedarse funcionando casi por inercia. El burnout se empezó a utilizar para describir un estado de agotamiento físico, mental y emocional, provocado por un estrés sostenido en el tiempo, especialmente relacionado con el trabajo o con situaciones de mucha exigencia. Pero hoy en día va mucho más allá de lo laboral. Por suerte, hoy en día ya tenemos psicólogos y personal cualificado especializado en estos temas que nos pueden ayudar con estas cuestiones. Y menos mal, porque hay personas que viven en el burnout dentro de sus relaciones, dentro de sus responsabilidades familiares o incluso dentro de la presión constante que sienten hacia sí mismas. Lo más complicado es que no siempre se detecta a tiempo, porque mucha gente sigue funcionando mientras se está rompiendo por dentro. Siguen levantándose, trabajando, cuidando de otros, resolviendo problemas, pero cada vez con menos energía, menos ilusión y menos conexión consigo mismos. Llega un punto en que viven con cansancio constante, apatía, irritabilidad, ansiedad, sensación de vacío o desconexión emocional. Y poco a poco todo empieza a afectar. La concentración, el cuerpo, el descanso, las relaciones, la motivación y hasta la capacidad de disfrutar. Es como si la persona dejara de sentirse presente en su propia vida y entrara en una especie de modo supervivencia donde ya no vive realmente, solo intenta llegar al día siguiente. Y así sucesivamente. Esto aparece cuando llevas demasiado tiempo desconectado de ti mismo mientras haces miles de cosas a la vez. Y lo hemos normalizado porque estamos en la era de la rapidez, del multitasking, de la inmediatez. Pero el cuerpo humano no está diseñado para aguantar esos ritmos. Durante miles de años hemos vivido mucho más en correlación con los ciclos naturales, con los momentos de actividad y también con los de descanso, silencio y recuperación. La vida moderna ha roto completamente ese equilibrio y nos ha acostumbrado a exigirnos de forma continua, como si tuviéramos que estar disponibles y rindiendo todo el tiempo, a cualquier precio. Algunos piensan que el burnout es simplemente exceso de trabajo, exceso de responsabilidades o exceso de estrés. Y sí, eso influye, pero hay gente con muchísimo trabajo que no llegan a romperse igual, y otras que, aún haciendo menos, sienten que están completamente drenadas. ¿Por qué? Porque el problema no es solo la cantidad de cosas que haces, sino desde dónde las estás sosteniendo. Cuando vives demasiado tiempo desconectado de lo que sientes, de lo que necesitas, de tus límites y de tu propia energía, empiezas a funcionar únicamente desde la obligación. Y cuando una persona vive desde ahí durante demasiado tiempo, acaba convirtiéndose en alguien que funciona, pero que ya no se habita a sí mismo. Y esto pasa muchísimo más de lo que parece. Personas que siguen adelante todos los días,
que cumplen, que trabajan, que hacen lo que se espera de ellas, pero que por dentro ya no sienten conexión con nada. Se despiertan cansadas, viven aceleradas y terminan el día vacías. Y poco a poco dejan de escucharse, dejan de preguntarse cómo están de verdad, dejan de sentir incluso qué quieren o qué necesitan. Solo funcionan. Y claro, llega un momento en el que el cuerpo empieza a hablar lo que tú llevas demasiado tiempo ignorando. El cuerpo empieza a agotarse, aparecen problemas de sueño, ansiedad, irritabilidad, dolores constantes, falta de motivación, dificultad para concentrarse. Cosas que muchas veces intentamos tapar con más café, más productividad o más distracciones. Pero el problema sigue ahí. Y debajo de todo eso suele haber lo mismo. Desconexión. Desconexión contigo, de tus emociones, de tus necesidades, de tu energía, de tu esencia. Entonces, llega un momento en que esto deja de ser solo psicológico y empieza a entrar en una capa mucho más sutil, porque espiritualmente el burnout es una forma de desconexión del propio ser. Es el resultado de vivir demasiado tiempo lejos de ti mismo, lejos de lo que sientes, lejos de tu propio ritmo, lejos de lo que realmente eres. Cuando una persona pasa años funcionando únicamente desde la productividad, desde la exigencia o desde lo que cree que debería ser, empieza a perder contacto con su centro. Y entonces toda la energía se va hacia afuera, hacia cumplir, sostener, responder, demostrar, llegar a todo, pero no queda espacio para volver hacia adentro. Ahí es donde aparece el vacío, y eso es justo lo que se espera de nosotros, porque el alma no se alimenta solo de hacer cosas, necesita presencia, necesita silencio, necesita conexión, necesita sentir que la vida no es únicamente sobrevivir y funcionar. Y si estamos desconectados y cansados, no nos quejamos, no damos problemas, no nos unimos. Una sociedad cansada emocional, mental y energéticamente es mucho más fácil de sostener y de dirigir, porque apenas tiene espacio para parar, pensar o preguntarse si realmente quiere vivir así. Por eso, cada vez vivimos más acelerados, más desconectados y más lejos de nosotros mismos. Antiguamente, el ser humano estaba mucho más conectado a los ritmos naturales, a las estaciones, al descanso, a la comunidad y a una vida menos obsesionada con producir constantemente. Había más espacios para existir, para sentir, para compartir y para ser uno mismo sin esta sensación continua de ir tarde a todo. Y cuanto más desconectados estamos de esa esencia y de ese ritmo natural, más fácil es que olvidemos quiénes somos realmente y el poder que tendríamos si viviéramos mucho más conectados entre nosotros y con nosotros mismos. Otro problema muy grave es que muchas personas han construido toda su identidad alrededor de la productividad. Se sienten valiosas cuando hacen, cuando resuelven, cuando producen o cuando sostienen a otros. Y entonces, descansar les genera ansiedad. Parar les incomoda, porque en el fondo sienten que si dejan de hacer, no saben quiénes son. Y eso es una desconexión muy profunda del ser, porque tu valor no debería depender únicamente de cuánto haces. Tu existencia no debería sostener solo desde la utilidad. Y sin embargo, muchísima gente vive así sin darse cuenta. Por eso, esto no se resuelve únicamente descansando unos días. Porque si vuelves a la misma forma de vivir, vuelves a desconectarte igual. El verdadero cambio empieza cuando empiezas a preguntarte cosas incómodas. ¿Desde dónde estoy viviendo? ¿Estoy escuchándome de verdad? ¿Estoy sosteniendo una vida que me drena constantemente? ¿Hace cuánto no paro a sentir cómo estoy realmente? Preguntas que pueden remover mucho, porque obligan a mirar cosas que llevan tiempo tapadas.
pero también son el inicio de la reconexión. Es muy importante que puedas volver a ti, volver a escucharte, volver a sentirte, volver a habitar tu propia vida. Pero, ¿qué podemos hacer para volver a habituarnos dentro de todo este caos? Porque está claro que no podemos soltar todo lo que tenemos que hacer y que eso tampoco sería coherente. La reconexión no empieza con cambios enormes, sino con pequeños momentos de presencia. Parar unos minutos de verdad, escuchar cómo estás antes de seguir funcionando. Salir un rato de las pantallas, meditar, volver al cuerpo, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente dejar de llenarte constantemente de ruido. Son pequeñas formas de recordarte a ti mismo en medio de una vida que continuamente intenta llevarte hacia afuera. La clave no es aislarse del mundo, sino no perderte a ti dentro de él. Y por supuesto, también puedes poner límites, soltar exigencias, cambiar ritmos, dejar de intentar llegar a todo, empezar a priorizarte aunque al principio te haga sentir culpa. Pruébalo y verás cómo poco a poco te vas reencontrando contigo mismo. Y cuando vuelves a ti, algo empieza a recolocarse. Puedes detectar antes cuando te estás sobrepasando, cuando debes parar antes de romperte. Eso te lleva a un estado en el que empiezas a vivir desde un lugar menos automático. Y esa diferencia es enorme. Así que si últimamente sientes que estás agotado, vacío, desconectado o funcionando únicamente en automático, quizá no necesites exigirte más. Quizá lo que necesites es volver a ti. El burnout no aparece porque seas débil. Aparece porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo lejos de quién eres. Espero que te haya gustado este video. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de temas de una forma más consciente, humana y espiritual, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no te preguntas de verdad cómo estás? Más allá de seguir funcionando. Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video.